¿Transexual y transgénero son lo mismo? ¿Y qué tal bisexual y pansexual? ¿Qué hace que alguien sea mujer? ¿Cómo se le llama a alguien que tiene una atracción afectivo-sexual a una persona no binaria? ¿Qué rayos significa queer? ¿Por qué dicen compañere? So many questions. La verdad es que es un show, es un rollote, son muchísimos términos, muchísimas palabras de las que estamos tratando al momento de hablar de las diversidades de género y sexoafectivas. ¿Y qué es eso? Las diversidades de género y sexoafectivas es un término súper general para englobar a todas las personas que entran en alguna de las comunidades representadas por las letras que seguramente ya has escuchado antes, LGBTIQA+. Y hay diferentes formas de acomodar estas letras. Porque tanto tiene que ver el elemento de lo sexual como de todas estas emociones que tenemos y que asociamos a las parejas, como todos los temas de lo que es la amplitud del género. Por supuesto que esto sigue siendo bastante complejo en sí mismo, porque pues que no hay un rollote entre la diferencia de sexo y género y no sé qué tanto. Bueno, vamos a tratar algunos términos similares para poder entonces llegar a todas las letras que ya mencionamos. Y sí, está bien que no sepas todo, ni yo lo sé todo, porque sí, son muchísimas cosas, es un rollote, pero vamos a ver, yo con mucho gusto te voy a platicar todo lo que conozco, no conozco todo, pero creo que te puedo ayudar un poquito. Y let's do this. Me veo diferente y bienvenidos a Navypedia y en particular a este primer video que yo creo que van a ser 2 o 3 sobre un poquito de terminología, conceptos, diferencias y todo eso relativo a, bueno, lo que ya dije en la introducción. En la descripción voy a dejar algunos links que utilicé para poder escribir este video un poquito mejor y puedes tú regresar con ellos si algo te salta, si algo no quedó claro o por supuesto pueden dejar preguntas en los comentarios. Y bueno, vamos a darle porque son muchísimos temas, un chorro de palabras y es súper importante porque podemos literal salvar vidas si conocemos un poquito más de este vocabulario. Comencemos con que, a pesar de que el término sexo y género se usan en muchos lados como intercambiables, no lo son realmente. El primero, sexo, no se refiere a si alguien es hombre o mujer, sino a todas las características físicas y biológicas que identifican a alguien como ser del sexo masculino, femenino o como una persona intersex. Y estas características pueden ser tan claras y tan obvias como ver los órganos sexuales con los que un bebé nace. Incluso los puedes ver desde antes, ¿no? Porque bendita tecnología, sonogramas y todo eso. Así podemos decir que el sexo asignado al nacer se refiere a la expresión fenotípica de nuestros cromosomas sexuales. Seguramente has escuchado hablar de estos cromosomas sexuales antes. Son sí para el sexo femenino XX, para el masculino XY y ya sabes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso, todo lo que vimos en quinto de primaria, si es que en tu escuela hubo educación sexual responsable. Entonces es simple, ¿no? XX femenino, XY masculino, se acaba la historia. Pues no. En realidad puede ponerse muy complicado muy rápido y puede haber algunas otras variables que entren aquí. Hablemos ahora de las personas intersex. Cuando hablamos de intersex nos referimos a personas cuya expresión sexual física, anatómica o cromosómica no checa así perfectamente con lo que nosotros definimos binariamente como sexo femenino y sexo masculino. Con esto nos referimos a que, por ejemplo, sus cromosomas sexuales no son solo XX o XY, puede haber una diferencia aquí, alguna combinación distinta. También podemos estar hablando de, por ejemplo, uno de muchos ejemplos, una persona que nace con órganos sexuales masculinos y sin embargo internamente tiene un útero, funcionando o no funcionando. También podemos estar hablando de un tema de hormonas. Por ejemplo, también es un ejemplo de muchos. Existe lo que llamamos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Entonces, por ejemplo, una persona que nace con sus cromosomas XY no responde como debería responder a los andrógenos, que son esta hormona que pues expresa lo que nosotros vemos como sexo masculino. A muy grandes rasgos no es clase genética, amigos. Entonces, a pesar de tener los cromosomas sexuales como XY, esta persona desarrolla su cuerpo como si fuera del sexo femenino. También puede ser una variación como que más leve. Esta persona se desarrolla con sexo masculino, pero llega a la pubertad y puede desarrollar ciertos caracteres secundarios sexuales más similares a los de la mujer, por ejemplo, que desarrollan pechos más grandes o caderas o cosas así, pero siguen siendo varones. Muchas veces estas personas son infértiles también por lo mismo. Me estoy adentrando mucho. Y bueno,
Así, la sociedad norteamericana intersex nos habla de que el sexo no es tan binario como decíamos, ¿no? No es solo XX y XY, sino que puede haber un montón de cosas que pueden suceder aquí dentro del espectro. A veces hablamos de que el género es el que es un espectro, pero el sexo también está ahí. Incluso nos dice esta misma asociación que hay problemas a veces entre los mismos médicos, porque está como que difícil decir dónde está la raya entre esto sí es como una persona intersex o sí tiene un sexo femenino o masculino, aunque tenga ciertas características de aquí. Es difícil. Hasta ahorita se consideran más de 30 diferentes condiciones intersex, pero pues es un tema complejo. Sin embargo, lo que queremos sacar de aquí, mi punto vaya, es que el sexo está en un espectro y que no es solo uno u otro, sino que aquí... Oh, se me cae mi micrófono. Sino que aquí hay un montón de puntos, vaya. Entonces, pues... interesante, ¿no? Aquí quiero hacer como que una pequeña nota. Muchas veces usamos el término hermafrodita como para referirnos a las personas intersex, pero esto solamente está hablando de una condición en específico. Yo creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, no es necesario mencionarlo, pero lo que quiero decir aquí es que no solo es solo una de estas más de 30 condiciones reconocidas como intersex, sino que también es como que ha sido usado de manera despectiva. Entonces ya está en desuso, ya no hay que usarla. Es una de las palabras que vamos a tirar a la basura y mejor vamos a usar el término intersex, ¿no? Entonces ya quedamos el sexo asignado al nacer tiene que ver con esta expresión fenotípica de nuestros cromosomas sexuales y es meramente biológico y no es uno u otro, también hay un tema del espectro. Ya quedó eso. Pero, ¿qué onda entonces con el género? ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? El género entonces se refiere a los roles, normas y expectativas que se proyectan en una persona de acuerdo a los sexos binarios, que ya vimos que no son binarios, de femenino y masculino. O sea, dicho de otra manera, el género se refiere a lo que la gente espera que alguien haga dependiendo de si tiene pene o vagina. Estas normas, roles y expectativas varían enormemente de una cultura hacia otra y algunas culturas son más flexibles respecto a estos roles y expectativas que otras. O sea, lo que quiero decir aquí es que es un constructo social. El género en sí mismo no es natural. En cambio, es algo que la gente empezó a decir, todos se pusieron de acuerdo, dijeron, Simón, tiene sentido y ahora permea casi todo lo que hacemos nosotros como seres humanos. El género está presente en muchísimo de lo que hacemos día a día. Y no, las personas no tenemos un género, no es de tener un género, ya que es un constructo social. Sin embargo, aquí viene otro término sumamente importante que creo que no lo usamos con frecuencia. Hablamos de sexo, hablamos de género, pero no hablamos mucho de lo que es la identidad de género. La identidad de género se refiere al punto o a los puntos en los que una persona, independientemente de su sexo asignado al nacer o de si tiene o no una condición intersex, se encuentra a sí mismo en este espectro de lo que es el género. Por ejemplo, mi sexo asignado al nacer fue el femenino y yo me identifico, ahí está la palabra clave, con lo que la gente normalmente en mi sociedad define como femenino también, como el género femenino, como mujer. Así, yo soy una mujer, me identifico como mujer y esto me hace a mí una persona cisgénero. Las personas cisgénero somos aquellas personas que nos identificamos con el género comúnmente asociado al sexo con el que fuimos asignados al nacer. Es decir, nazco con el sexo femenino, me identifico como mujer, mujer y femenino van de la mano, entonces soy cisgénero, ¿no? Y aquí podemos meter así como super smooth, hermosa transición, lo que es el término trans. Siendo muy prácticos, trans es lo contrario a cis. Si la persona cis se identifica con el género asociado a su sexo asignado al nacer, una persona trans es alguien que se identifica no con el género no con el género asociado a su sexo asignado al nacer. Y sin embargo, las entidades trans no son solo de, pues nací con este set de órganos sexuales y no me identifico con este género asociado a esto, sino con este otro. Bueno, entonces no soy pero soy pum, se acabó, no. Sino que hay personas cuya experiencia del género no puede ser simplificada a decir, bueno, género femenino, masculino, hombre, mujer, no. Algunas personas viven con una identidad de género no binaria y o fluida. No binarias que simplemente están en algún punto en el espectro, quizás tirándole hacia el centro, pero no necesariamente solo en el centro. Y fluida se refiere a cuando una persona puede estar fluyendo entre cualquiera de los puntos del espectro, tirándole más al centro, más a un extremo, no lo sabemos. Esto es algo que la persona vive de manera diaria, por temporadas, por años, etapas de su vida.
hay mucho. Entonces, no, las personas no binarias no constituyen un tercer género, simplemente evidencian la naturaleza del espectro, la naturaleza, vaya, no binaria de lo que es el género, no es solamente un punto o el otro. Puede haber muchos en el medio. Y este tema de la zona gris, de que no es binario, de todo este espectro, puede ser evidenciado incluso si no hubiera personas no binarias, que las hay y las hay muchas. Porque, bueno, incluso una persona que sea cisgénero puede actuar, sentirse, vestirse, no sé, todas estas expresiones que tienen que ver con el género de manera diferente durante su vida, también temporadas, ¿no? Y eso no hace que dejen de ser cisgénero. Una persona que se identifica como mujer, que tiene de repente actitudes o conductas asociadas con lo masculino, no hacen que deje de ser una persona que se identifique como mujer. Y por supuesto, al revés también. Yo, por ejemplo, me siento súper feliz andando en vestidos y en falda unos días, me pongo mis tacones, me maquillo y así, y otros días literal, tengo en mi closet ropa de hombre y me la pongo, no porque diga, oh, es que hoy soy hombre, no, simplemente puedo jugar con estas cosas que están asociadas al género, aunque no lo haga de manera consciente. Y esto también va de la mano con otro término nuevo, que es la expresión de la identidad de género. Yo no soy una persona que se identifica como trans, no soy una persona que se identifique como no binaria. Sin embargo, estas cosas como la vestimenta, la manera en la que hablamos, los gustos que tenemos, etcétera, pueden estar catalogados como de uno u otro género y nosotros podemos estar saltando de uno a otro. Otra vez, evidenciando la flexibilidad que hay y la no binariedad, no sé si eso es un término, de los géneros. Entonces, no soy trans, sigo siendo cis, pero yo expreso, yo vivo, yo le muestro al mundo mi interpretación de lo que son estas cosas que están asociadas a los géneros de acuerdo a mí. No hay una sola manera de decirlo, no hay como que categorías, sigue siendo otra vez súper flexible, está en un espectro, va y viene, es fluido, varía tanto como la personalidad, vaya. Entonces, nada más para aclararlo, la existencia de las identidades no binarias no niegan tampoco que existan personas que sean cis o trans, no importa que estén de uno o del otro lado del espectro, que puedan estar agarrando, digamos que están de este lado y que puedan estar agarrando conductas, expresiones, manerismos, etcétera, asociados con este lado y que sigan siendo cis. Eso es bien importante. Nosotros nos vamos a topar con personas que parecen, actúan como muy del otro género y ellos siguen experimentando, sintiéndose e identificándose con este otro género. Entonces, una cosa no invalida a la otra. Eso es bien importante. Esta identificación, esta expresión es personal y nosotros no podemos juzgar. ¿Sabes qué? Ese muchacho se ve súper femenino, entonces seguramente es trans. No necesariamente. Esa persona lo va a decidir, no nosotros. Y eso es bien, bien importante. Ay, pero ok. Ya me cansé de mucha información y muchas tomas hoy. Todo me salió mal, pero bueno. Mucha información. Vamos a hacer un pequeño recap y lo voy a leer tal cual para no equivocarme. Ahí les va. Número 1. Sexo asignado al nacer depende de la expresión fenotípica de nuestros cromosomas sexuales y los definimos como sexo femenino, sexo masculino o intersex. Intersex se refiere a las personas cuyos caracteres sexuales no se acomodan perfectamente a lo que entendemos como sexo femenino o masculino y hay más de 30 condiciones diferentes que cuentan como intersex. Género. Este es un constructo social. Es un conjunto de roles, normas y expectativas relacionadas con los extremos de un espectro no binario de femenino y masculino. Identidad de género. Se refiere a en qué punto del espectro del género uno se encuentra a sí mismo en función a lo que los géneros sean en su cultura y se traducen en identificarse como mujer, hombre, persona no binaria o gender fluid o con género fluido. Por último, expresión de la identidad del género. Se refiere a las conductas que expresan cómo una persona vive de manera individual temas relacionados al género. No hay términos concretos para definir la expresión de identidad de género de los individuos y esta puede ser tan variable como su propia personalidad. Voy a tomar un break antes de lo que sigue. Oh my god. Ok, ya, fue mucho. Ya descansé un poquito. Muchos términos. Hay que entender algo súper importante. Una sola persona vive todos estos términos o todas las experiencias relacionadas a estos términos de manera individual. No está una casada con la otra. Eso es importante. Pensamos que por default una persona que nace con un set de órganos sexuales
se identifica con un solo género y lo expresa de esa manera y ya, ¿no? Pero pues no, ya vemos, no es nada simple y todas estas variables se pueden conjugar de muchas maneras. Lo que sí es que sí hay que enfrentarlo, lo tengo que decir, sí existe una interacción, una relación entre el sexo y el género, en el sentido del que si tienes ciertos caracteres sexuales es mucho más probable que te identifiques con el género asociado a él, por eso decimos que está asociado. Sin embargo, de nuevo, una cosa no determina la otra. Y sí hay ciertas cosas plasmadas en las expectativas, todo eso del género, con lo que es el sexo, porque sí, o sea, por ejemplo, el tema de la maternidad, que se espera que las mujeres tengan un lazo mucho más fuerte con sus hijos, y diferente con el de los padres, porque #embarazos, o sea, eso sí es real, pero también sabemos que hay ciertas cosas que damos por sentadas que no necesariamente tienen que ser así. Por ejemplo, les voy a dejar el link en la descripción de un estudio que recientemente empieza a probar que, ya saben que decían que no, pues es que en el tema de cazadores y recolectores, los hombres o las personas de sexo masculino eran los que cazaban y las mujeres se quedaban cuidando o hacían recolección, labores un poquito menos riesgosas por el tema del físico y porque tenían que cuidar a los pequeños, ¿no? Ahora se sabe que no necesariamente es cierto y que #machismo que bloqueó, digamos, la manera en la que se estaban procesando ciertas cosas. Ahora que se está procesando a más detalle muchísimas tumbas de cazadores, se están dando cuenta que muchos de estos esqueletos eran de Homo sapiens, homínidos, del sexo femenino. Entonces es como que, wow, ni eso que dábamos por sentado necesariamente es cierto. Claro, sí, de manera natural los hombres eran un poco más grandes con upper body, con la parte alta del cuerpo más fuerte que las mujeres y todo eso. Eso es real y eso no lo vamos a cambiar. Dije mujeres y hombres, no. Las personas cuyo sexo asignado al nacer es femenino o masculino puede ser un poco cansado, no lo voy a negar, pero es importante hacer la distinción. En fin, solo quería como que decir sí, esto es real, sin embargo esto no invalida todo lo que hemos dicho antes. ¿Ok? Respiro un poco. El punto al que quiero llegar con este video es que si tú encuentras a una persona cuya identidad de género o expresión de género no es a lo que tú estás acostumbrada, a lo que tú vives en tu vida, déjalo ser. O sea, no hay que invalidar nunca a estas personas y a su viaje personal y demás, que ya vimos, si hasta el sexo está en un género si hasta el sexo está en un espectro, pues el género claramente aún más, porque no es algo fijo, no es algo hecho por la naturaleza, ¿no? De todos modos, pues los roles de género cada vez están siendo más y más cuestionados independientemente de las identidades no binarias y trans, lo cual lo celebro. Ya que las mujeres día a día nos estamos alejando un poco más de temas de género que pueden coartar el desarrollo pleno de nuestra vida, de nuestras carreras, de quienes somos como personas. Y eso también es súper importante para los varones cis. Muchas veces se cree que este tema de género solamente les sirve a las mujeres o a las personas trans o no binarias y que está desarrollada o diseñada, como para matar a los hombres o quitarle poder a los hombres, que bueno, si eso es algo que piensan, aguas. Pero, o sea, cuestionar los roles de género y tumbarlos de a poco es importante también para los varones cis, ya que los varones cis son las personas con la tasa de suicidio más alta. Esto tiene que ver con los roles o lo que se espera de que los varones hagan respecto a sus emociones. Tiene que ver con que ya si alguien dijo, no, pues es que son los hombres los que tienen que trabajar y la mujer se tiene que quedar en casa, eso le pone una presión desequilibrada a los varones que están en una relación con este tipo de dinámica, donde la presión puede ser demasiada, ¿no? Y es una de las razones por las que ocurre esto de la tasa de suicidio más alta entre hombres, ¿no? Ese es solamente un ejemplo, hay muchísimas cosas que se pueden analizar desde otro lado, como el machismo y todo este tema de sexismo también daña a los hombres cis, aunque, bueno, vamos a ser súper honestos, también es algo que perpetúa ciertas estructuras de poder. No lo digo yo, lo dice la historia. Y volviendo un poquito más a este tema de las diversidades de género, a las que ya tanto hablamos,
Les digo, el sexo también es un espectro, o sea, tan literal como que las mismas células que en una persona se desarrollan en un clítoris, en otras personas se desarrollan en un pene, o sea, son las mismas, viene de donde mismo, literal es lo mismo, nada más como que desarrollado diferente, pero vienen de lo mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar las diversidades en otras áreas también? Puede ser por la costumbre, por la hegemonía, por las cosas a las que simplemente estamos expuestos, ¿no? De manera usual. Lo que es nuevo, lo que es diferente, es raro y es incómodo para nosotros. Y esto sí es natural. La clave está en familiarizarnos con esas cosas raras, nuevas y diferentes para que dejen de serlo, para que dejen de ser incómodos, para que los aceptemos y digamos, ok, es solamente una cosa más que no me va a causar ningún daño. Esto tiene muchísimo que ver con los prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Todos. Y los prejuicios son naturales. Son un arma para la supervivencia. Es algo que nos ha ayudado en nuestra evolución y se ha quedado con nosotros. Son estos mecanismos en tus cerebros que literalmente anteceden al juicio. Están antes de que nosotros podamos pensar de manera racional lo que estamos viviendo. Y esto viene de que, por ejemplo, tú ves un tigre, tú ves un león y no te casas así como que, ok, eso parece un felino, se parece a mi gato, pero está más grande, tiene rayas o tiene melena, esos colmillos están súper grandes, oh my god, no. Imagínate que hicieras eso, te conviertes en alimento, así. Entonces ahí entran los prejuicios. Tú ves una bestia de tal tamaño y que te puede llegar a atacar, entonces en automático lo ves y tu cerebro dice, respuesta de lucha y huida. No se detiene a pensar porque no hay tiempo, hay que actuar en el momento. Eso es un prejuicio. Digamos ahora en el mundo actual no es tanto que nos topemos un león, pero si ves a alguien que tiene un arma, bueno, igual tu cerebro va a ver el arma y no se va a detener a pensar qué onda con esa persona, porque está así, porque trae un jersey de ese equipo. No, tú vas a ver el arma y vas a actuar. Así funcionan los prejuicios. Y así como una amenaza tan natural o tan justificada como puede ser un león, un tigre o un arma, también estas cosas que son diferentes, ya dijimos, son incómodas, pueden de manera natural hacer que tu cerebro diga, no me gusta, no lo entiendo, no me agrada, X, estás mal. Y sí, o sea, también generamos una respuesta automática de defensa, de rechazarlo, de atacarlo, de decir está mal porque no es lo que yo conozco, ¿no? Entonces, esto también viene de lo que nosotros esperamos, de lo que para nosotros es normal. Y cuando algo se sale de aquí, empieza este prejuicio. Entonces hay que verlo, hay que conocerlo y hay que aprender a ver qué es, ¿no? Para poderle una etiqueta de decir, ok, esta persona no es mujer o es hombre como yo espero, como yo vivo, como a mí me enseñaron y sin embargo lo que él haga con su vida, su expresión, cómo se vista, lo que él piense, la persona a la que ame, con quien le gusta acostarse, bla, 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 no es mi problema. No tiene un arma, no es un león, no me va a atacar, no es mi problema. Vive y deja vivir. Por eso siempre decimos que el odio y la discriminación vienen de la ignorancia, porque no sabemos o no nos damos la oportunidad de saber. Quise hacer este video porque algunas personas que he conocido que tienen un muy bonito corazón y son muy buena onda han terminado haciendo chistes o incluso comentarios acá directamente que súper fuera de lugar, que terminan siendo discriminatorios, que terminan siendo ofensivos y no es porque sean malas personas, tiene más que ver con que realmente no sabían lo que estaban diciendo porque no sabían qué onda con la experiencia de la persona de enfrente, ¿no? Y no digo que yo sea mejor porque yo no lo haya hecho. Seguramente en mi vida he dicho y hecho muchas cosas que ayudan a perpetuar la discriminación, que pueden ser entendidas como un discurso de odio, que pueden resultarle ofensivas a alguien. Incluso en este video pude haber dicho algo incorrecto y espero que no haya sido, que resulte invalidante para alguien o algo así. No, uno no es perfecto, la información es amplia, es mucho lo que se tiene que saber, pero es el primer paso para poder hacer esto bien, ¿no? Ya que sé que existe, lo puedo etiquetar como quizás no es lo normal para mí según mi crianza, pero no es para nada algo malo. Vamos a normalizarlo y vamos a hacer, ok, good. Ay, en fin, ya hablé muchísimo y todavía falta un chorro. Ni siquiera tocamos casi ninguna de las letras originales de LGBTTIQA+. Pero era necesario poder trabajar con estos términos antes de poder llegar a esto. Creo que el siguiente video vamos a poder ya llegar a cada uno de ellos. Sí, si ves esto cuando ya haya salido el otro lo voy a dejar
Nunca sé qué lo es. El link aquí arriba y también en la descripción para que lo cheques. Vayamos a profundizar un poquito qué onda con qué rayos es queer, qué onda con las orientaciones sexuales. Ni las tocamos el día de hoy, entonces hay que ir a ver qué onda con eso. Y bueno, o sea, te invito de todo corazón. Yo sé que puedo sonar así como muy en este video, no es mi intención. El chiste es invitarte a que revises esto. Yo también periódicamente tengo que decir, ay, que he dicho que puedo hacer, no solo en materia de diversidades de género y sexoafectivas, también en muchísimas otras cosas donde uno puede regarla un poquito, decir algo que no debe de haber sido. Y hay que checar de dónde vienen estas cosas. Como te digo, es normal tener prejuicios, hay que cuestionárnoslos para poderlos hacer de lado. Y pues de eso iba. Ya estoy cansada, ya hablé mucho, creo que el video sin editar va a durar como 40 minutos, oh my god. Pero sí, si ves a una persona que está viviendo una realidad diferente al género a la que tú vives, está bien. Si te dice que, no sé, que tiene un pronombre diferente al que tú usas, respétalo. Sí, vamos a hablar de los pronombres el siguiente video, lo prometo. Todo este tema del lenguaje inclusivo. Cómo usarlo y así. Independientemente de que te guste o no te guste. Bueno, en fin, ya, eso es del otro video, ya me voy. En fin, como toda youtuber he llegado a este momento en el que te tengo que recordar que es ilegal no suscribirte al canal, no darle like al video y no comentar y compartir. Comparte este video con alguien que, como yo hace poquito, estaba súper perdida con estos términos y no sabía cómo empezar, bla, bla, bla. Y no sé, puede ser que hasta te sirva en alguna clase de algo. Ojalá, imagínense, Navypedia como material de estudio. Ay, qué padrísimo. En fin, recuerden, pueden encontrar Navypedia en todas las redes sociales. A lo mejor para cuando saque este video, confírmenlo en la descripción. O Navy de edición lo hará por mí. Ya va a estar Navypedia en TikTok también, entonces nos pueden encontrar en TikTok, pero también, como siempre, en Instagram, Twitter y Facebook. Y qué emoción, ya salió navypedia.com, también link en la descripción, donde al momento están organizados todos nuestros videos por categorías y va a haber mucho más contenido nuevo que no está en YouTube, entonces dense la vuelta. Y nada, los amo, muchas gracias, cuídense y tengo que inventarme una frase para cerrar. Ok, ya, bye. Ok, ya.